Soy el doctor Alan Contreras, soy cirujano hepatobiliar y de trasplantes. Y primero que nada les quiero pedir una disculpa porque esta plática se las iba a dar en algún momento del semestre pasado y me parece que tuve un trasplante o alguna cosa así y ya no pudimos reagendarla. Pero bueno, es un tema inmenso, tedioso y hay muchísimas cosas que podríamos hablar de hepatectomías. Intentaremos hacerlo lo más práctico posible para dejar algo de tiempo para preguntas, que creo que es más importante. La evidencia que hay de esto es brutal y va desde técnicas de transección, que si Pringle o no Pringle, que si qué tipo de cáncer, si hay patologías previas o no. Vamos a ponerle un rostro humano a lo que hacemos. A ver, estos son casos reales. Es un paciente masculino de 49 años que me llegó con una nota del IMSS que tenía cirrosis y que le encontraron este tumor que parece un hepatocarcinoma y le dijeron que no había nada que hacer, que le dábamos sorafenib. ¿Alguno de ustedes consideraría resecarlo? Se ve con una enfermedad bastante avanzada. Una mujer de 24 años con colangiocarcinoma, el diagnóstico se hizo por una biopsia, no tenía una característica en imagen y es algo que parece bastante central. Vean ustedes cómo hay cosas aquí que son importantes ver dónde está situado en el hígado y la proximidad que tiene con estructuras vasculares. Este es un caso que, por cierto, operé aquí en el ABC hace ya varios años y es un paciente de 72 años con historia de virus de hepatitis C que se había tratado muchos años atrás, incluso antes de los nuevos medicamentos, pero lo que ocurre frecuentemente con estos pacientes es que hay algo de fibrosis y desarrolló un hepatocarcinoma. ¿Qué piensan? ¿Se podría resecar o no? Tiene 72 años. Vean este otro caso, un hemangioma gigante, una mujer de 40 años con dolor en el hipocondrio derecho, que uno podría explicarlo por la gran compresión que tienen los hemangiomas casi nunca dan síntomas, pero bueno, en su tamaño tan grande empezó a desplazar el lóbulo hepático izquierdo hacia el estómago y entonces tenía síntomas importantes. Cada vez que me llega un paciente referido para una hepatectomía, siempre me hago tres preguntas, que me parece que es la manera más pragmática de actuar, ¿no? Como cirujanos creo que debemos ser muy prácticos para poder tomar decisiones apropiadas para los pacientes. La primera pregunta que me hago es, ¿se debe quitar? ¿Es un tumor que sí está indicado quitarlo? ¿Le va a ayudar en algo o no? Y esto también no tiene que ver solo con el diagnóstico del paciente, sino con las condiciones generales del paciente. No es lo mismo quitarle un hepatocarcinoma a una persona de 70 años que corre maratones que a uno de 60 que ha tenido 3 infartos y tiene cirrosis terminal por alcohol. La segunda pregunta, ¿es técnicamente posible? Y aquí es muy importante tener un buen conocimiento de la anatomía particular de ese paciente para poder planear una técnica quirúrgica apropiada. Esta pregunta está íntimamente relacionada con la primera. ¿Por qué? Porque también dependiendo del tipo de diagnóstico, el tipo de margen que debamos dejar. Si es un tumor muy grande que está pegado a estructuras vasculares, pero es un cáncer colorectal, una metástasis, pues realmente con que dejemos muy poquito de borde quirúrgico es apropiado, pero por ejemplo en el hepatocarcinoma hay mucha evidencia que dice que hay que dejar más de 1 centímetro para que haya menos recurrencias. Y finalmente, el volumen hepático residual es adecuado, porque como dice un cirujano oncólogo, Heriberto Medina, todo se puede quitar. ¿Cómo va a dejar el paciente? Es lo importante, ¿no? Entonces, si yo le quito demasiado hígado, el paciente tiene un riesgo de tener falla hepática postoperatoria. Entonces, a grandes rasgos, tres preguntas importantes. ¿Es técnicamente posible? ¿Está indicado? ¿Y cuánto volumen hepático le voy a dejar? Quiero compartirles esta editorial que decía, no solo porque puedes hacerlo, lo debes hacer. Y fue un escándalo en la comunidad de trasplantes porque un grupo en Europa pro, eh, publicó la experiencia de trasplante de piernas bilateral. Y estos chicos que publicaron esta editorial le dijeron, pues no debieron haberlo hecho porque vas a meter a un paciente con inmunosupresión y ahora tenemos prótesis extraordinarias que le van a servir más que las piernas que le pusiste. Entonces, eso es algo que nos tiene que quedar claro, no porque se vea que está padre y en la esquinita y que por la paroscopía lo vamos a quitar. Si no tiene indicación para quitarlo, no se quita y la mayoría de los tumores en hígado son benignos, como vamos a ver en otra clase después, y no me voy a meter a eso, pero es importante ver por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo.
Entonces, ¿cuáles pacientes son los que debemos operar? Los dividimos en tres categorías. Aquellos que tienen lesiones malignas, el cáncer colorectal hace 10, 15 años, si alguien tenía una metástasis, todo el mundo decía, estadio 4, no hay nada que hacer, y esto ha cambiado muchísimo. Y actualmente sabemos que un paciente con metástasis hepáticas, lo mejor es quitárselas. Incluso ya hay muchos pacientes que se han trasplantado con metástasis colorectales. Desde luego, pacientes muy bien seleccionados. ¿Qué otras metástasis? Tumores neuroendocrinos y bueno, algunos otros que cada vez van aumentando porque esto ha cambiado mucho, la oncología médica ha cambiado mucho en los últimos años y ahora vemos que pacientes responden mejor con inmunoterapia o con bloqueadores específicos de receptores, lo que permite un tratamiento más agresivo desde el punto de vista quirúrgico y lograr expectativas de supervivencia a largo plazo. ¿Cuál es el tumor primario más común de hígado? Es el carcinoma hepatocelular y el segundo es el colangiocarcinoma y más rara vez la vesícula biliar. Todos estos se pueden acompañar de resecciones hepáticas importantes. Lesiones benignas, en general, las lesiones benignas no se tocan, pero desde luego que puede haber quistes gigantes que se pueden fenestrar o lesiones benignas con potencial maligno, por ejemplo, los cistoadenomas que pueden convertirse con el paso del tiempo en cistodenocarcinomas, los hemangiomas que ocasionan síntomas o algunos síndromes asociados como síndrome de Casa-Bushmere o síndrome de Bormann, adenomas hepáticos grandes, por lo general arriba de 5 centímetros, tanto en hombre como en mujer, es una indicación para operarlos porque tienen mayor probabilidad de convertirse en hepatocarcinoma. Y lo mismo que hiperplasias nodulares focales, en donde el diagnóstico no es tan certero o que durante su seguimiento presentan algún crecimiento o alguna alteración que nos haga pensar que no son realmente lo que parece ser en los estudios de imagen. Abscesos hepáticos cada vez se operan menos porque podemos tratarlos con antibióticos o con control por radiología intervencionista. Sin embargo, hay algunos que a pesar de llevar 8, 12, 16 semanas con tratamiento, sencillamente no cambian y esos hay que quitarlos. Pacientes que tienen hepatolitiasis con colangitis de repetición. Y al final, otro rubro que no tiene que ver con nada oncológico, que son donantes vivos de segmentos de hígado y pacientes con trauma, que como ustedes bien saben, lo más importante cuando alguien tiene un trauma hepático importante no es resecarlo, sino hacer un control de daño, poner que si hay que empaquetarlo, lo empaquetamos, dejar el hígado lo más parecido a lo anatómico como estaba y salirse de ahí y después valorar si es candidato a alguna resección. Esta es una experiencia de un solo centro y como pueden ver, lo que más comúnmente se hace ahora en la mayoría de los centros grandes son resecciones de metástasis hepáticas. La segunda causa ya son resecciones de tumores primarios. Recordar que el hepatocarcinoma suele acompañarse o no viene en el contexto de un hígado sano. La inmensa mayoría de las veces se acompaña de hígados que tienen alguna patología importante, ya sea por cirrosis por virus C o hepatitis crónica por virus B o alcohol o esteatohepatitis, que actualmente es la principal causa por la que se ingresan pacientes a lista de espera por cirrosis en Estados Unidos. Entonces, siempre que uno encuentre un hepatocarcinoma, hay que sospechar que hay una lesión hepática subyacente y eso es importante para planear la cirugía. Menos comúnmente lesiones hepáticas benignas y menos que esta, lesiones biliares. Un poco de anatomía quirúrgica a grandes rasgos. Como pueden ustedes ver aquí, el hígado se puede dividir según sus venas y la vena hepática media nos divide al lóbulo hepático derecho en un segmento derecho posterior y derecho anterior y del lado izquierdo en un segmento medial y un segmento lateral, conocido como segmento lateral izquierdo. Esa es la anatomía que más comúnmente nos enseñan. Y yo les invito a todos, si tienen la oportunidad de entrar a una hepatectomía, revisar con el adscrito que va a entrar muy bien la anatomía, porque es la mejor manera de aprender. Estas imágenes, por más didácticas que sean, hacen difícil comprender la anatomía hepática, porque realmente esto no está así. Este segmento está atrás del 5 y este segmento está atrás del 8. Entonces, el hígado como se ve, cuando uno abre al paciente, se ve así. Pero estas imágenes que pretenden ser didácticas, a veces no nos ayudan muy bien. Un poco de nomenclatura se basa a través de una reunión que hubo en Brisbane y en el año 2000 y a partir de ahí es como conocemos o como debemos nosotros denominar a todas las hepatectomías. Cuando hablamos de una resección del
hacia la vena, hacia donde entra en la cava, es una línea imaginaria, y los segmentos 5, 6, 7, 8 es una hepatectomía derecha. Cuando hacemos una resección del lado izquierdo, es una hepatectomía izquierda y también se le llama hemiepatectomía izquierda o hemiepatectomía derecha. Ojo con la terminología porque todo esto, sobre todo para las cuestiones administrativas, tienen categorías diferentes en las aseguradoras. Y es importante que documentemos en todo momento lo que le hacemos bien a los pacientes para su seguimiento posterior. Entonces, de repente dice, le pones en mi hepatectomía izquierda y la persona que está haciendo su trámite administrativo se imagina que hiciste la mitad de una hepatectomía izquierda y realmente no es así. Le llamamos una hepatectomía mayor cuando se resecan 3 segmentos o más continuos. Y luego viene una división de segundo orden. Si hacemos una resección del segmento derecho anterior, una del derecho posterior, una del segmento 4 o medial del lóbulo hepático izquierdo o lateral del lóbulo hepático izquierdo, que comúnmente conocemos como segmento lateral izquierdo, hepatectomía segmento izquierdo. Una de tercer orden, cuando quitamos un solo segmento, o hacemos una bisegmentectomía cuando quitamos 2 segmentos continuos. Y finalmente, las hepatectomías más grandotas que hacemos son las que llamamos como trisegmentectomías, en donde agarramos o el segmento derecho anterior y posterior del lóbulo hepático derecho y el segmento medial del lóbulo hepático izquierdo, y por eso se conoce como trisegmentectomías 1, 2 y 3. O del lado contralateral, que es una trisegmentectomía izquierda, en donde solo dejamos los segmentos 6 y 7. El tipo de resección depende de qué tipo de tumor tengamos y qué tan lejos queremos quedarnos del borde quirúrgico. Cada patología es diferente. Para tumores benignos no importa, para tumores malignos, dependiendo de los que sean, colangiocarcinoma y hepatocarcinoma, hay que dejar un borde, si se puede, mayor a 1 centímetro. Metástasis colorectales, 1 milímetro suele ser suficiente porque parece ser que la biología es lo que impacta en la recurrencia y el seguimiento postoperatorio. Así es, si nos fijamos ahora en la vena porta, es importante entender que hay muchas variaciones. Entonces vamos a imaginarnos el tronco de la vena porta. Normalmente entra en una rama derecha y una rama izquierda, que a su vez la rama derecha se divide en un segmento derecho anterior, con una rama hacia el 8 y hacia el 5, y un segmento derecho posterior, con una rama hacia el 6 y hacia el 7. Del lado izquierdo es una anatomía totalmente diferente. Es una rama izquierda, y de aquí cuando subes es la fars horizontalis, y luego aquí cuando está el ligamento umbilical se hace transversal, y de aquí vienen las ramas al segmento 4 y de aquí vienen las ramas al segmento 2 y 3. Sin embargo, hay muchas variaciones que son importantes tenerlas en mente. Esta es, como les comentaba, la más común, el 85% de los pacientes, pero hay veces que tenemos una trifurcación. ¿Y por qué es importante? Porque vean esta otra anatomía diferente. 7.3% de los pacientes en esta cohorte tenían este tipo de variación en donde la vena hepática, la vena portal del lado derecho anterior sale de la izquierda. Imagínense que yo le quiero hacer una hepatectomía izquierda a este paciente y yo no conozco esta anatomía y corto aquí. Pues no solo le estoy haciendo una hepatectomía izquierda, sino le estoy quitando también parte del derecho anterior y, en pocas palabras, es una trisegmentectomía izquierda o una hepatectomía izquierda extendida, dejándole solo el derecho posterior, que si no estaba planeado y no es suficiente, el paciente va a tener falla hepática postoperatoria. O vean este otro caso. Es un paciente en donde entra una vena porta única primero y se divide en una rama derecha posterior, una rama derecha anterior, pero quien realmente irriga en la circulación portal el lóbulo hepático izquierdo es una rama que viene del derecho anterior. Si yo quiero hacer una hepatectomía, vamos a pensar derecha porque hay un tumor aquí, y ligo esto, realmente estoy ligando todo el flujo portal. Y de ahí es la relevancia de la anatomía hepática, y por eso es importante revisarlo para planear una cirugía, es la mejor manera de aprender. ¿Qué pasa con la arteria hepática? Se parece comúnmente en la parte intrahepática a la porta, igual una rama derecha, una rama izquierda, y la rama derecha se divide en un segmento anterior, que divide al 5 y al 8, y el posterior al 7 y al 6. Y una vez más, la parte izquierda. Pero hay variaciones y sabemos que hasta el 25% de las personas pueden tener un reemplazo o una arteria aberrante. Cuando uno entra y toca el ilio y palpa del lado derecho,
al conducto hepático un flujo arterial importante, es muy probable que sea un reemplazo derecho que viene de la arteria hepática derecha. ¿Y por qué esto es importante? Porque si lo ligamos, podemos dejar de vascularizado del lado derecho todo el lóbulo hepático, la vía biliar. Recordar que el hígado recibe circulación dual, tanto de la arteria como de la porta, pero la circulación biliar es exclusivamente dada por la arteria hepática, y aunque hay veces que podemos seccionar impunemente un lado, la realidad, y esto es algo que nos ha enseñado el trasplante hepático, si no hay una circulación colateral importante, como no la hay cuando se hace un trasplante de hígado, el tener poco flujo arterial puede ocasionar isquemia de la vía biliar y complicaciones a largo plazo. ¿Qué hay con los conductos hepáticos? Vamos a concentrarnos del lado derecho nada más. Esto es como entra, muy parecido a la porta normal, un conducto hepático derecho que se divide en uno anterior y uno posterior. Sin embargo, variaciones hasta en el 30% de los pacientes nos pueden dar este tipo de anatomía. Vean, por ejemplo, esto. Este es un conducto hepático derecho posterior que drena al izquierdo. ¿Y por qué es importante? Una vez más, porque si quiero hacer una hepatectomía izquierda y corto aquí, estoy dejando una fístula biliar que no se va a reparar porque es todo el segmento derecho posterior drenando a la cavidad abdominal. En el 6% de los pacientes, un segmento derecho anterior que drena al izquierdo. Y en el 2%, y esto lo vemos quizá más frecuentemente que esto, porque de repente hay pacientes que se sometieron a una colecistectomía y hay conductos derechos posteriores que drenan tanto el conducto cístico o implantación baja en el colédono. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. No solo es importante ver qué variaciones anatómicas hay, sino cuál es la relación de las estructuras unas con otras. Por ejemplo, vean esto. Esto es lo más común. Le llaman la angulación o la torcedura de Horzo, y es como el conducto hepático biliar común entra y se divide en uno derecho y uno izquierdo, y el derecho posterior pasa por arriba de la vena porta anterior, del segundo derecho anterior. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una hepatectomía de solo este segmento derecho anterior y corto aquí? Pues voy a dejar esta vía biliar del derecho posterior drenando una vez más a la cavidad. Ahora, si nos concentramos del lado izquierdo, es parecido. Tenemos este, que es, pues digamos, el más común, pero es un hepático en donde el segmento 4 drena después de la fisura umbilical a la unión del segmento 2 y 3, conductos biliares. O el segmento 4 que se puede implantar donde se le dé la gana en todo el trayecto del lado izquierdo. Varios segmentos 4 o incluso un segmento 2 totalmente ectópico que viene y se incrusta donde se le da la gana, a veces en la parte anterior. Es muy importante conocer también esta anatomía al momento de la transección. ¿Qué pasa con las venas hepáticas? Pues las venas hepáticas también son la derecha, la media y la izquierda. La derecha suele ser el receptor dominante del derecho posterior y derecho anterior, pero hay ocasiones en donde hay un segmento dominante del derecho anterior que en lugar de drenar a la vena hepática derecha, drena a la vena hepática media. ¿Por qué es importante? Porque si yo corto aquí y dejo estos segmentos sin un buen outflow, un buen flujo de salida, puede haber complicaciones que voy a explicar en unos minutos. Y hay muchas variaciones. Hay una vena muy grandota que puede ser una vena hepática derecha inferior, como se ve acá. Si hay un tumor que está tomando esta vena, quizá no importe si quito este segmento porque sé que gran parte del derecho posterior puede drenar por esta vena. Pero si está la anatomía así y tengo un tumor aquí pegado y voy a cortar la vena hepática derecha completa, tengo que asumir que todo el drenaje hacia esta vena va a ser un hígado que no se va a regenerar, que se ve así. Esto es mucho más evidente cuando se ocluye la arteria hepática y se ve cómo se oscurece este segmento de hígado que no está bien drenado, así se ve en la tomografía. ¿Y por qué es importante? Porque desde hace mucho tiempo sabemos que los segmentos hepáticos del hígado que no tienen buen drenaje, que se congestionan, no se regeneran. Entonces, los tenemos que tomar en cuenta para estimar si el volumen hepático residual va a ser suficiente. Poniendo todo esto junto, como pueden ver, pues hay variaciones importantes en la anatomía hepática vascular que tenemos que tomar muy en cuenta para planear una cirugía.
Esta es una diapositiva del doctor Nagoya, y me parece muy interesante porque me gustaría que sea parte del take-home message, ¿no? Y lo importante es una planificación de la cirugía es lo que va a dar el éxito y sobre todo con un conocimiento preciso de la anatomía hepática. No hay que tener improvisaciones para esto. Ya pasó en la época en donde se metían pinzazos a lo tonto y se sacaban pedazos de hígado, porque podemos correr con suerte, pero no debemos dejar el destino de un paciente al azar. La verdad es que hay pacientes que después de esto puedan ser falla hepática. Y el conocimiento de la anatomía hepática también ha cambiado. Esta es una prueba que hizo el doctor y le dio a la gente de diferentes lugares una hoja en blanco, le dijo, dibújame la anatomía hepática, y así es como lo dibujaron diferentes personas en Estados Unidos, en Francia y en Japón. Ustedes tienen que dibujarlo así. ¿Por qué? Porque no cuesta mucho trabajo, como se ve abrumador, pero no es más que sentarse y caso por caso entenderlo de uno por uno. Ahora bien, vamos a resecar el tumor, pues hay que ver hasta dónde llega y cuál es la calidad del volumen hepático que vamos a dejar, porque no es lo mismo quitarle una gran extensión de hígado a un paciente que se va a recuperar fácilmente que a otro que tiene otras enfermedades o factores anatómicos importantes. Y para esto lo evaluamos casi siempre con una tomografía trifásica. La tomografía trifásica nos va a dar la fase arterial, la portal, la venosa, y nos va a ayudar, según el software del hospital, a estimar cuál es el volumen hepático que vamos a dejar. Y hay un número mágico que se determinó hace muchos años, en donde decimos que alrededor del 20% del remanente es suficiente para que el hígado lleve a cabo las necesidades metabólicas del paciente y pueda sobrevivir la cirugía. Sin embargo, como pueden ver acá, estas estimaciones se basan en la superficie corporal, que no siempre los cálculos se replican en todas las personas y tiene mucho que ver con el grupo ético, la edad, entre otras cosas. Sin embargo, es un buen estimado. Hay otras maneras de hacerlo y en Asia se usa mucho el verde de endocianina. Si un hígado depura bien el verde de endocianina, es un hígado que está funcionando bien. Sobre todo se usa para estimar volúmenes en pacientes que ya sabemos que tienen una cirrosis muy bien puesta y en donde no solo el volumen, sino la función nos tiene que decir. Pero bueno, estos estudios también nos han demostrado que un 20% de volumen hepático residual es suficiente y en cirróticos un 40%. Sin embargo, les puedo decir que en la vida real nadie se animaría a dejar un volumen remanente de 40% en cirróticos porque tienen una probabilidad importante de falla hepática. Entonces, hay que entender que hay de cirróticos a cirróticos. Hay pacientes que la biopsia no dice que tiene cirrosis, pero que en la tomografía se ve un tamaño normal, que no tienen hipertensión portal o muy poca. Hay pacientes que tienen descompensación, ascitis, encefalopatía, trombocitopenia, varices. No son los mismos pacientes, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque sí hay un límite entonces para saber, y lo que todo mundo ahora propone es que tenemos que llevarnos mejor a 25% para poder abarcar a esos pacientes en donde el volumen hepático que se había dicho inicialmente como 20% esté sobreestimado por su superficie de masa corporal. Entonces, es muy importante porque el volumen hepático es el factor de riesgo independiente más importante para falla hepática en el posoperatorio inmediato. Es importante también ver que va a impactar cuánto volumen hepático dejemos, dependiendo de si es un hígado sano o es un hígado que se ha sometido a quimioterapia o tiene colestasis. El 30% de la población mundial tiene algún grado de hígado graso. O sea que en este chat habemos o hay alguno que otro con hígado graso. Y es importante tomarlo en cuenta porque es toda una epidemia ahora que va en un rango desde tengo inflamación leve o no tengo nada hasta cirrosis. Pero sí es algo que hay que tomar en consideración porque los pacientes con colestasis o con antecedente de quimioterapia necesitan un volumen hepático residual mayor y por lo regular estamos del lado más seguro si es por arriba del 35%. Una vez más, en este estudio, seguridad por arriba del 25% para hígado normal, 31% con colestasis. ¿Qué hay de la duración de la quimioterapia?
Y otra vez, pensando en cáncer de colon, en este estudio se analizaron 194 pacientes, en donde 30 no tenían quimioterapia, 78 tenían menos de 12 semanas con quimioterapia y 86 más de 12 semanas con quimioterapia. Y lo que sabemos es que a mayor tiempo, o a mayor duración de la quimioterapia, el hígado se ve severamente afectado y el volumen hepático residual menor está asociado con una mayor falla hepática postoperatoria. Entonces, es muy importante porque entonces, si tenemos un paciente que nos lo mandan después de 12 semanas o no sé cuántos ciclos de terapia, 30% no va a ser suficiente. Necesitamos un volumen hepático residual mayor para que sea una cirugía segura y eso lo podemos hacer con ciertas cosas. Lo importante es que estos dos son los que más ocasionan daño hepático. Es un daño hepático distinto, pero miren, como pueden ver, tanto el 5-fluorouracilo como la leucovorina aumentan la mortalidad, el oxiplatino, el irinotecan. Entonces, ¿qué es importante? Recorrer la cirugía por lo menos 4 semanas después de la última quimioterapia, porque está asociada la hepatectomía a mayor mortalidad en estos pacientes. Si no tenemos suficiente volumen hepático residual, hay una estrategia que se ha hecho desde hace mucho tiempo con la cual se puede aumentar el tamaño del volumen residual antes de someter al paciente a la cirugía. Hace muchos años se hacía la cirugía en 2 tiempos. Se metía un paciente y se ligaba la vena portal del segmento que se iba a quitar. Desde luego que si hay invasión tumoral de la vena porta, pues es una contraindicación absoluta. Pero vean esta imagen. Ya no se hace por cirugía, ahora se hace por radiología intervencionista. ¿Qué ocurre? Que si yo necesito hipertrofiar el lóbulo hepático derecho, puedo meter un catéter a través de la vena hepática derecha, irme al tronco y ocluir la izquierda. Y ahora toda la sangre que iba al lado izquierdo va a ir preferencialmente al lado derecho y esto va a aumentar su tamaño y se puede hacer lo mismo del lado contralateral. De tal manera que sabemos que si a un paciente le hacemos una embolización portal, se va a ver reflejado en un aumento del tamaño del volumen hepático residual en las próximas 6 a 8 semanas. Se puede hacer una tomografía después del procedimiento, inmediatamente después para ver que el procedimiento ha sido exitoso, si no vamos a perder 8 semanas y a lo mejor ni siquiera se embolizó bien. Y también podemos ver si va creciendo o no. Una nueva valoración o más reciente es evaluar el porcentaje de crecimiento con respecto a las semanas después de la embolización. Se le conoce como índice de crecimiento y no es otra cosa más que la división entre el porcentaje de crecimiento entre el número de semanas. Si por arriba de 2 por semana se considera lo normal. Menos de 5% de crecimiento hay que esperar y desde luego que si un paciente no tiene crecimiento en lo absoluto, pues nos habla de que ese hígado algo tiene. No es normal que después de una embolización no crezca y quizá haya que reconsiderar si es un buen candidato a cirugía o tomar una biopsia del futuro remanente. Resecciones anatómicas o no anatómicas, podemos, y ahora hay un tipo que se apellida Tosili, que es un tipo italiano que desde hace muchos años ha impulsado que se hagan cirugías que se conocen cirugías preservadoras de parénquima para metástasis colorectales. En pocas palabras, dejar al hígado lleno de hoyitos como queso suizo. Y se puede porque es un paciente que tiene, por lo general, múltiples metástasis colorectales, y hemos quitado a veces hasta 8 o 10 metástasis en un solo hígado, y no puedes hacer resecciones anatómicas porque lo vas a dejar sin hígado. Entonces, uno puede ir de una por una y quitarlas como si fuera una resección nada más de la bolita, dejando algo de tejido alrededor. No, resecciones no anatómicas. Para el hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma sabemos que las resecciones no anatómicas aumentan la probabilidad de recurrencia, por lo que siempre hay que intentar resecciones anatómicas. Ahora, ¿cuáles son los principios de una hepatectomía? Pues básicamente hay que verlo así. La cirugía hepática es una cirugía vascular. Ya lo vimos, tiene flujo portal, flujo arterial, está montado en la cava, tiene múltiples drenajes venosos a la cava, 3 grandes venas arriba, 6 a 8 pequeñas abajo, cabalgando sobre la cava. Entonces, hay que tener un buen control del flujo de entrada, un buen control del flujo de salida y posterior a eso, avanzar para la hepatectomía.
Se pueden hacer incisiones de muchas maneras y depende de qué tipo de resección vayamos a hacer. Si es un paciente delgado, perfectamente bien se puede hacer una hepatectomía grande, derecha, con una línea media. Casi nunca hay pacientes como una J, o hay veces que hacemos una incisión tipo chevron para tener una buena visualización. Como es una cirugía vascular, tenemos que tener una buena visión de dónde la cava entra al corazón para poderla tener referida desde antes y poder hacer una transección importante. Hay que exponer muy bien el hígado y sobre todo hay que exponer muy bien el ilio. Entonces podemos abrir el aumento menor y empezar a revisar de una parte medial hacia una parte lateral las estructuras en el ilio. También referirlo para después tener control y hacer la maniobra de Pringle. Se libera el hígado de sus ligamentos de sujeción, ligamento triangular derecho y ligamento triangular izquierdo, para poder acceder finalmente a los vasos. Aquí hay vasos frénicos que son importantes identificar y ligar porque pueden sangrar. Dependiendo del tipo de cirugía, si vamos a hacer una cirugía del segmento lateral izquierdo, no es necesario hacer una colecistertomía, pero si vamos a hacer una cirugía del segmento 4, una hepatectomía central o una hepatectomía derecha, sí es importante porque nos va a permitir acceder mejor a las estructuras en el ilio. Hay que, de nuevo, palpar a ver si no hay por aquí una arteria hepática derecha reemplazada que vendría en esta circulación y referirlo para hacer una maniobra de Pringle. La maniobra de Pringle es la oclusión temporal de todo el ilio hepático. La arteria hepática derecha por acá y la izquierda puede venir también un reemplazo accesorio de la gástrica. Entonces, a la hora de ver el ligamento hepatogástrico, importante antes de cortarlo, referirlo, porque si vamos a hacer, pensemos, una hepatectomía derecha extendida, no queremos cortar este reemplazo izquierdo que está irrigando al remanente que vamos a dejar. Ahora podemos abordar el ilio. Hay básicamente dos maneras a grandes rasgos de hacer una hepatectomía. Abordar el ilio e identificar cada una de las estructuras que que están irrigando el segmento hepático que vamos a quitar. Esto nos permitiría tener un buen control del flujo de entrada y lo podemos hacer así. Se liga la vía biliar, la arteria hepática y la porta. Ojo, porque hay veces que no es tan fácil hacer esto. Si la porta está trifurcada, pues tendríamos que avanzar en la disección dentro del parénquima para encontrar realmente el segmento que va hacia el lóbulo hepático derecho, posterior o anterior y ligarlos. Se puede usar de una manera manual o ligarlo o usar una engrapadora vascular. No me gusta usar mucho la engrapadora vascular porque ya he visto en algunas ocasiones que no muerde lo suficientemente bien para agarrar todo el paquete. Entonces mi preferencia es hacerlo de uno por uno. Pero también nos puede permitir, si no estamos seguros, identificar las estructuras y en lugar de ligarlas y cortarlas, poner un pequeño bulldog y esto va a permitir que la mitad del hígado que ya no está irrigado se ponga más oscuro y trazar así una superficie o una línea con el electrocauterio por donde vamos a empezar la transección. También se pueden hacer selectivamente los pedículos. Vean, esto es importante conocer, es el sistema de placas de tejido conectivo, lo conocemos como la placa cística, aquí está la vesícula, se quita la vesícula y queda aquí algo de tejido conectivo que se puede también ligar y dividir y finalmente nos va a quedar este sistema de placas. Hacia acá, el lado derecho, con su rama de anterior y posterior, y hacia acá el lado izquierdo. ¿Por qué es importante conocerlo muy bien? Porque nos permite, si lo conocemos muy bien, tener toda esta línea de accesos. Por ejemplo, quitamos la vesícula. Uno puede meter aquí el dedo, literalmente, empezar a bajar la placa de tejido conectivo. Yo lo veo como, imagínense que tienen el puño cerrado y tienen una servilleta que están jalando hacia adentro del puño. Así es como entra el tejido conectivo hacia el hígado. Y lo que tenemos que hacer es levantar un poco el segmento 4 y por aquí uno puede acceder lo suficiente como para meter el dedo y darle la vuelta posterior al ilio y venir de este lado y de esta manera poder dividir por completo el hígado derecho del izquierdo. Y cada una de estas líneas nos permite un acceso que lo conocemos como un acceso extraglisoniano. ¿Por qué? Porque estamos por afuera de las estructuras vasculares que están rodeadas por tejido conectivo y esto nos permite hacer una muy buena referencia de los segmentos derecho, anterior, posterior y izquierdo.
¿Por qué es importante? Vamos a pensar que yo quiero hacer una resección solo del segmento derecho posterior. Pues lo único que tengo que hacer es referirlos. A la hora de que haga mi pringle, para tener mi oclusión temporal, lo puedo poner simplemente aquí y dejar que toda la circulación hacia el lado izquierdo permanezca y con esto disminuir mi probabilidad de falla hepática. Pero también porque cuando hago la oclusión en el derecho posterior, va a demarcar mi límite hacia el derecho anterior. Entonces, es una manera de hacerlo. Importante tener buen control del outflow, por supuesto. Esto lo pongo después, porque si yo empiezo ligando el flujo de salida, pues el hígado se va a congestionar. Entonces, una vez que tenemos por lo menos referido el inflow, por donde llegan las estructuras que irrigan el hígado, tenemos que ir hacia las venas hepáticas. Si vamos a una hepatectomía derecha, una vez que hayamos ligado el inflow, se puede meter una engrapadora para la vena hepática o una vez más ligar la vena hepática con una estructura. Ahora, llega el momento de la transección. Vamos a pensar que tenemos control del flujo de entrada, control del flujo de salida y sigue la transección. ¿Por qué es importante? El hígado está ricamente vascularizado y todos sabemos por múltiples estudios desde hace muchísimos años que sangrar no es bueno. La hemorragia transoperatoria incrementa la morbilidad, disminuye la sobrevida y aumenta la probabilidad de infección y hay muchos estudios que dicen que aumenta la probabilidad de recurrencia de la neoplasia. Hay varios tipos de sangrado. Uno es por qué me metí en esta operación. Dos, por qué me hice cirujano. Tres, por qué me hice doctor. Y cuatro, por qué nací. Y todos tenemos que evitar que en ninguna cirugía en la que estemos presentes estemos dentro de esta clasificación. Una vez más, el mensaje es la cirugía hepática es una cirugía vascular. Nadie se metería a operar un aneurisma de la aorta sin tener control proximal, control distal. Entonces, por muy pequeña que sea la resección hepática, siempre es muy importante tener control vascular. Y donde más sangra la gente es al momento de la transección. Por eso es una gran área de oportunidad para la innovación y la tecnología y saber si hay técnicas que nos ayudarían o dispositivos a disminuir la hemorragia aquí. Y por eso hay muchísimas cosas que se han hecho, ¿no? El Pringle, que lleva muchísimo tiempo, la oclusión venosa, se puede, hay gente que lo ha hecho por ultrasonido transoperatorio, ve dónde está la vena, mete un catéter de Fogarty y lo cierra temporalmente. Y bueno, otras técnicas, ¿no? Se puede hacer el clásico de finger fracture, que es meter los dedos bruscamente y ir viendo donde no fracturamos, depende de qué tan tosquito sea el cirujano, ahí hay una rama portal. O el clásico clamp crushing, ¿no? El Kelly clamp crushing, que va uno metiendo la pinza hacia el parénquima, la cierra y suele destruir únicamente parénquima hepático. Lo que se quedó sin destruir suelen ser pedículos portales que hay que ligar, pero bueno, una vez más, todo depende. Si el cirujano mete la mano con singular alegría y no se fija, pues puede romper todo con la pinza. Pero hay otros dispositivos, el disector ultrasónico, la disección con agua, electrocoagulación, radiofrecuencia y engrapadores vasculares. No me voy a entretener mucho en esto, pero sabemos que desde hace muchísimo tiempo el Pringle es una maniobra muy segura para tener control vascular del flujo de entrada del hígado. Se ha llegado a hacer hasta en 60 minutos en un hígado sano y el hígado se recupera. Lo que pasa es que tiene una gran tolerancia el hígado para ser lastimado. Entonces, 60 minutos sin que le llegue nada de sangre realmente es mucho. Y seguramente muchas células van a morir, pero otras que sobrevivan a isquemia repercusión van a vivir lo suficiente y van a ser el número suficiente como para regenerarse. Entonces ya no hacemos esto, sino que hemos mejor movido la técnica hacia oclusión intermitente y hay muchas preferencias, mucha evidencia de que cualquiera de esas puede ser razonable, 15 minutos de oclusión y abrimos 5 o 20 por 5 o 5 por 1, depende de la transección. Si vamos a una transección muy grande, que a lo mejor sale en una, podemos irnos a 25 hasta 35, 45 cada. Les comentaba del Kelly clamp o el finger fracture desde 1958. Y bueno, lo interesante es que desde hace muchísimo tiempo empezaron a diseñarse disectores ultrasónicos, hace casi 20 años o menos, el Waterjet, el armónico y el Digasure. El disector ultrasónico, que conocemos como CUSA, tiene una vibración, o el cavitrón, una vibración muy importante en la punta que deshace las células del parénquima hepático y aspira
Entonces, si uno usa este juguetito, está en la transección y de repente se observan las estructuras blanquecinas que corresponden tanto a los pedículos o un poco más transparentes a las venas para ligarlas. ¿Qué es importante de esto? Pues que sea analizado para ver si le va mejor. Ese es un prospectivo teorizado para ver si le va mejor que con la transección normal, significativa utilizando el disector ultrasónico o utilizando la técnica de Kelly Clamp. En ninguna de estas cosas, ni en tiempo quirúrgico, ni en el margen de bordes positivos, y mucho menos en pérdida de sangre. De tal manera que no ofrece un beneficio real, pero bueno, en ocasiones donde hay tumores muy cerca de estructuras vasculares nos gusta verlos. El WaterJet es también un dispositivo importante que deshace las células, pero nos deja las estructuras rodeadas de tejido conectivo limpias, suficientes como para quemarlas aquí con el LigaSure. Es frecuente, y ustedes lo van a ver, que hay cirujanos que utilizan dos dispositivos al mismo tiempo, uno para observar mejor las estructuras y otro para cauterizarlas. Lo que sí se ha visto es que tiene un mayor riesgo de embolismo aéreo. Sin embargo, una vez más, no hay diferencia estadísticamente significativa en las transfusiones. El armónico nos encanta porque es un dispositivo que usamos muchísimo para la laparoscopía y tiene como característica que coagula y corta y a través de un sistema de desnaturalización de las proteínas. Vibra a alta frecuencia en la punta, una parte se calienta mucho, la otra no, y lo podemos usar para resecciones. Sin embargo, en un estudio retrospectivo se vio que la probabilidad de tener fístulas en pacientes que se resecaban con el armónico era significativamente superior a aquellos pacientes que no se utilizaba el armónico, se hacía de la técnica convencional, por lo que habitualmente no se usa tanto para resecciones grandotas, aunque lo vemos que todavía se utiliza en algunas resecciones pequeñas por la laparoscopía. El LigaSure es un buen dispositivo, también lo usamos frecuentemente para hacer la transección o después de identificar las estructuras para hacer ligadura de pequeñas estructuras. Y bueno, sí se ha visto que tiene un menor tiempo en algunos casos, aunque no en otros. Y la verdad es que pues son preferencias del cirujano. Y hay muchos otros como este que ya tiene más de 18 años, que es el Tissue Link, una bolita que en la esquina quema. Está otro que se llama el Aquamantis. Está esta cosa horrenda que yo no sé quién usaría, que llenan de agujas por dentro el parénquima hepático, lo queman y luego lo quitan. Pero lo que hay que saber, a grandes rasgos, es que a pesar de todo este avance en la tecnología, parece ser que lo que cobra importancia finalmente es la técnica de oclusión vascular más que de la transección, porque lo que se ha visto cuando se comparan diferentes instrumentos como el hidrojet, el CUSA o la manera de hacerlo de la manera convencional, pues como mejor le va a la gente, es igual le va a la mayoría de la gente con el clamp crush que con otros instrumentos. Lo que sí es que estos son mucho más caros. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Ya voy a terminar para dejar tiempo a preguntas. Lo que sabemos es que ha ido aumentando, así como antes había un libro que se llamaba Sistema Nervioso Central o Neurología, pues ahora tenemos tomos y tomos y tomos nada más de desmielinización pontina o de dolor de cabeza. Pues en el hígado ha pasado lo mismo. Empezamos diciendo que era un lóbulo izquierdo y uno derecho y ahora resulta que pues no, el derecho es realmente derecho anterior y posterior y ahora resulta que no, realmente el segmento derecho anterior y posterior, cuando uno empieza a mapear más precisamente, se puede hacer la estimación y hay autores que lo proponen así, con un ritmo de 1, 2, 20. Un tronco principal, 2 derecha e izquierda y finalmente una subdivisión que son hasta 20 pequeños segmentos hepáticos que se pueden encontrar. Entonces, hemos ido aumentando en eso, también en la capacidad que tenemos de tener un mapeo del volumen hepático residual o cómo se van las estructuras relacionadas para planear nuestra disección. Y bueno, esto se está usando cada vez más con fines de enseñanza y para planear, explicarle a los pacientes qué vamos a hacer y a lo mejor también uno junto con sistemas de navegación para eso. Volviendo a los casos, este paciente no era cirrótico, lo presentamos en la sesión de HPV en la que todo el mundo estuvo invitado hace
un par de semanas. Por cierto, todo el mundo está invitado a esas sesiones. Actualmente es gratis, nadie tiene que pagar y son sesiones en donde se presentan casos de hígado, páncreas y vías biliares que se van de la mano con una revisión bibliográfica y apuntes de algún profesor invitado, por lo que pueden dejar mucha enseñanza. Este es un paciente que tiene un hepatocarcinoma en el contexto de un hígado sano, le hicimos una hepatectomía central. La mujer de colangiocarcinoma también tuvo una hepatectomía central. Vean cómo después hubo una hipertrofia significativa del segmento lateral izquierdo. Este es el paciente que operamos aquí en el ABC, que le hicimos una resección. Le fue muy bien después de la cirugía, hizo algo de cefalopatía, pero finalmente se fue a su casa con el volumen hepático residual que creció bastante bien. Este caso es una mujer que tenía un síndrome de Kasabach-Merritt, que son raros en adultos, y le hicimos una hepatectomía completa de segmentectomía derecha, ¿no? El lóbulo hepático derecho más parte del 4, quedando solo este volumen hepático residual. Y más o menos así es como queda un volumen aquí la vena acaba, y así es como lo llena el cuerpo con el aumento o el intestino del inmediato se pone de este lado. Bueno, como pueden ver, esto ha cambiado mucho en los últimos años. Hay resecciones que antes se consideraban inimaginables y no es raro, no es raro. De hecho, este caso para mí fue un hallazgo accidental porque estaba pasando visita para ver a otro paciente renal y de repente vi a un residente que estaba viendo esto y le dije, oye, ¿qué tiene ese paciente? ¿Qué le están haciendo? Y se había considerado irresecable, lo mismo que este paciente. Por eso estaba con sorafenib y realmente es una droga miserable y no le ocasionaba mucho beneficio y no iba a vivir mucho tiempo. Esa cirugía tiene ya 5 años y sigue vivo. Entonces, es importante tener en cuenta que esto ha cambiado mucho y la mejor manera de saber si un paciente es resecable o no es, pues, como cirujanos, estudiar el caso muy bien, porque podríamos compartir esta información con radiólogos o con oncólogos médicos que piensan que no es resecable. Y una vez más, desde luego que trabajamos en equipos multidisciplinarios y de la mano con oncólogos, pero es muy importante que nosotros les hagamos saber que en la mayoría de los pacientes que reciben quimioterapia hay una ventana de oportunidad muy buena que no podemos retrasar y es injusto ver pacientes que eran totalmente resecables, que ahora ya tienen el hígado con mucho daño por la quimioterapia y que se convirtieron en irresecables, no por el tumor, sino por una lesión diatrógena de nosotros. Aquí mi plática y lo dejo abierto a sus comentarios. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿En qué casos se hace una embolización de vena porta? O sea, ¿tiene que ser como en remanente hepático limítrofe o realmente cuando tiene así, o sea, si tiene menos del 10% de remanente hepático, ¿te ayudaría o más bien tiene que ser limítrofe? Es una muy buena pregunta. Si tienes un remanente hepático que no va a ser suficiente de entrada, tienes que ver qué vas a hacer, porque en ese momento el paciente no es un candidato a cirugía. Entonces tienes que ver si lo puedes lograr candidato a cirugía. Y aquí entra toda una gama de cosas, ¿no? Por ejemplo, si tiene un tumor muy grande del lado hepático derecho y lo que le vas a dejar es el lado izquierdo, pero no es suficiente, una manera de hacerlo podría ser embolizar la arteria, que es diferente, una quimoembolización al tumor para ver si reduciendo el tamaño del tumor aumentara el flujo hacia el lado contralateral. A lo mejor el tumor está comprimiendo la vena y he visto casos así. Otro podría ser la embolización portal, como lo platicamos. Cuando tiene un segmento residual que es limítrofe, que puede aumentar un poco de tamaño si le aumentas el flujo, es la mejor indicación para una embolización portal. Si lo que estás viendo es que te va a quedar un volumen hepático residual muy pequeñito, es rarísimo que con una embolización logres duplicar tu masa hepática. Entonces, si tienes 10% de remanente, va a ser prácticamente imposible que lo dupliques a 20% para hacerlo seguro y entonces hay que considerar otras cosas. Puedes considerar terapias mixtas, a lo mejor alguna quimioterapia para reducir el tamaño del tumor y ver si puedes hacer una cirugía menos grandota, a lo mejor la embolización de la que platicamos. Se puede hacer embolización secuencial, lo demostró la gente del Paul Bruce en Francia hace ya varios años, una embolización arterial y a la semana una embolización portal.
¿Por qué no hacerlo al mismo tiempo? Pues porque dejas de vascularizar un segmento de hígado que se va a necrosar y te va a hacer un absceso, ¿no? Y precisamente por este beneficio de la embolización portal tan limítrofe en pacientes con un volumen muy pequeño residual, es que salió el famoso ALPS. Y entonces hay gente que dice, pues yo, si hacemos la transección hepática, ¿qué es el ALPS? Es hacer una cirugía en 2 tiempos. El primer tiempo es hacer una transección hepática y ligar como si embolizaras la porta, porque ellos que lo promueven mucho argumentan que al momento de hacer la partición del hígado en esa cirugía, en esa primera cirugía, lo que vas a enfermo y mayor hipertrofia. Pero les puedo decir que yo sigo años y años y años venadeando cuando me cae el primer caso para hacer un ALPS y no me ha pasado porque tenemos radiólogos intervencionistas extraordinarios que logran hipertrofias muy buenas. Otra estrategia puede ser embolizar el flujo de salida. Entonces puedes hacer una embolización portal y después embolizar la vena hepática derecha, a la izquierda o la media del segmento que vas a activar. ¿Contesta tu pregunta? Sí, perfecto, mil gracias. ¿Qué más? Yo también tengo una pregunta, doctor. Bueno, estuve viendo que la parte de como de las variaciones anatómicas, tanto arterial y venoso, lo puede como planear previo a la cirugía. Y la parte de los conductos biliares, cómo la estudia? Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Y la respuesta es que no se estudia con ese flujo de detalle dependiendo de la cirugía que vas a hacer. Si vas a hacer una cirugía que es una hepatectomía de un donante vivo, entonces todo mundo se le hace una colangioresonancia y a todo mundo en sala se le hace una colangiografía transoperatoria. La realidad es que cuando tú haces una hepatectomía mayor, con cautela, te alejas lo suficiente del ilio para que evites cualquier daño de los troncos principales biliares. Entonces, tienes que tenerlos en cuenta y tienes que saber que existen para al momento de tu transección. Pero cuando planeas la cirugía, te alejas mucho de los troncos principales para que cualquier variación anatómica esté protegida. Entonces, no lo hacemos de rutina. La inmensa mayoría de la gente que pone hepatectomía mayor aquí y en todo el mundo solo necesita una tomografía buena, con contraste, y la vía biliar lo haces después. Si durante tu transección te das cuenta, y me pasó el lunes, que durante una transección hepática nos dimos cuenta que el derecho posterior drenaba hacia la vesícula o hacia el cístico, que como vimos es el 2% de los casos, la manera no importa porque fue la hepatectomía derecha. Entonces, lo que proteges o de donde te alejas es los troncos de lo que vas a dejar. ¿Me explico? Entonces, realmente no tiene más importancia. La cobra cuando haces una hepatectomía para un colangiocarcinoma iliar. Ahí sí, necesariamente vas a tener una imagen al momento de tu cirugía de la vía biliar. Puede ser una colangioresonancia o puede ser una colangiografía percutánea. ¿Por qué? Porque tienes que ver hasta dónde vas a cortar. Y casi siempre cuando tenemos un colangiocarcinoma iliar, hacemos una cirugía que incluya el ilio completo, o una hepatectomía derecha extendida y solo dejamos el segmento 2 y 3, o una izquierda extendida y solo dejamos el segmento 6 y 7. Entonces, ahí sí necesitas una mejor valoración preoperatoria de los conductos. Ok, muchas gracias, doctor. Sí. Doctor, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, bueno, nosotros que somos residentes y estamos en el piso y viendo a los pacientes, normalmente esos pacientes a veces tienen un poco de fuga biliar. ¿Cuánto es poca o mucha fuga? O sea, ¿cuándo puedo decir, bueno, este paciente está fugando mucho o esto es normal? Otra pregunta también, normalmente las cirugías hepáticas tienen incisiones amplias, grandes, entonces es hasta cierto punto normal que le duele al paciente, pero ¿cómo puedo distinguir entre un dolor de la cirugía y una trombosis portal? O sea, el paciente, ya sea por la maniobra de Pringle o por el remanente hepático que tiene, pues va a tener hipertensión portal y también a veces por si es un proceso
pues neoplásico o el paciente recibió quimio, alguna de estas cosas puede tener tanto hipercoagulabilidad como estasis. Entonces, ¿cómo sé si el dolor es por la cirugía o es una trombosis portal? Es una excelente pregunta, Soto. Por esto. Porque ese es todo otro tema del cuidado postoperatorio de estos enfermos. Pero lo primero y más importante es, uno hace estas cirugías grandotas o el trasplante hepático y sales de ahí, el trasplante fue un éxito y te sientas así como en las nubes como cirujano, ¿no? Porque todos somos narcisos o narcisas y esto se aplica a todos los médicos, ¿eh? No es nada más los cirujanos. Todos tenemos nuestro pequeño narcisito dentro y cuando algo te sale bien, pues te sientes de vuelas y esto tiene un componente muy bueno porque cuando algo te sale bien, le va bien a tu paciente. Solo que tenemos que tener la madurez de reconocer nuestras limitaciones humanas y tenemos que saber que hay cosas que van a estar en nuestras manos, cosas que no, y que para que a alguien le vaya bien, necesita estar en su casa comiendo con su familia, no es saliendo de la cirugía. De nada sirve si haces todo perfecto en la cirugía y se le da una embolia pulmonar masiva a los 2 días y se muere en el piso. Entonces, las complicaciones en cirugía hay que buscarlas. Punto. O sea, uno tiene que vencer ese pequeño narcisito que llevamos dentro y decir, se me va a complicar. ¿Por qué? Porque si estoy abierto a eso, las voy a buscar, las voy a detectar y voy a poder hacer algo al respecto. Si no, voy a voltear para otro lado. Y yo he visto cirujanos, bueno, en los mejores lugares del mundo, voltear para el otro lado, que le dices, oye, este paciente está muy mal, le está saliendo bilis, excremento, todo prioridad, y los ves, pues no, yo lo veo normal, es el Surgicel. Hay mucha evidencia científica que dice que eso que llamamos nosotros razonamiento no es otra cosa más que buscar elementos en la realidad que apoyen tu convicción. Entonces, tenemos que estar abiertos a que somos cirujanos y vamos a tener complicaciones todos. Y hay que irlas a buscar. 1. La fístula biliar es una complicación que se puede presentar hasta en el 8% de los casos de hepatectomías mayores. La inmensa mayoría de las veces son de la superficie de corte y son fístulas muy pequeñitas. Y entonces, ¿cómo se van a ver? Se van a ver en el drenaje y se van a ver como que empieza a teñirse de amarillo o empieza a aumentar la producción. ¿Cómo se curan esas fístulas? Dándole de comer al paciente la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque una vez que se abre el estinto de Oddi, ese es el sitio de menor presión y entonces el flujo va a ir hacia abajo en lugar de hacia la superficie de corte. ¿Cómo te das cuenta? Pues porque si le das de comer y no importa la cantidad, no para, necesitas hacer un abordaje de tu fístula, así que sería una TEPE, porque entonces ahí puedes hacer muchas cosas. Una, desde el ceprólogo puede hacer una esfinterotomía, puede dejar un stent, y sobre todo que puedes ver dónde está tu fístula, porque a lo mejor tú piensas que está en la superficie de corte, y realmente lo que pasó es que fue la línea de grapas, por eso les digo que ya no uso rapadora, porque hace muchos años vi una fístula así, de la línea de grapas. Entonces, ¿qué pasa si es de la línea de grapas del cemento que quitaste? Nada, es como si fuera una fístula del cístico. Si le dejas un buen stent, se va a acabar cerrando y no hay mayor problema. Entonces, en lugar de voltear para otro lado, hay que decir, a ver, eso tiene cara de fístula, aquí tenemos 2 grandes posibilidades. Es una fístula que se va a quitar sola de la superficie, son fístulas de muy bajo gasto, y el paciente ya está comiendo y empieza a bajar el gasto, o el paciente está comiendo y esto se ve igual y no va a mejorar, hay que abordarlo y hay que estudiarlo. 2, duele la incisión. El hígado no duele, la hepatectomía no duele. Duele la cápsula de Gleason cuando se distiende, que es el dolor de caballo. Entonces, si un paciente está con dolor en el postoperatorio inmediato, lo más seguro es que sea la incisión. Las trombosis arteriales y trombosis portales no duelen. A grandes rasgos, van a ver, por supuesto, pacientes y literatura, y es que llegó urgencia, entonces una trombosis portal, pero eso no pasa en el postoperatorio inmediato de las hepatectomías ni de los trasplantes. Los pacientes trasplantados pueden tener un accidente vascular y no duelen, se puede ir a su casa sin problema. Esa es la razón por la que cuando trasplantamos un paciente de hígado, le tomamos un ultrasonido, aunque esté asintomático, porque queremos ver buen flujo que no da síntomas. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando hacemos hepatectomías muy grandes? Más que una hepatectomía
media, o sea, o derecha o izquierda o tricernectomías, hay grupos que recomiendan hacer ultrasonidos Dopplers de control al día siguiente. Y la razón es esta, tan solo el Pringle, como tú bien dices, te ocasiona estasis, ocasiona pues, que estás apachurrando la vena porta y esas dos cosas juntas son un factor procoagulante. Y los pacientes después de una apatectomía, como los pacientes después de un trasplante, no puedes confiar mucho en cómo está su coagulación, porque al quitar parénquima hepático, quitas factores de coagulación, pero quitas factores anticoagulantes también. Y entonces puedes tener un INR de 1.8 y estar totalmente protrombótico. ¿Qué hay que hacer con ese paciente? Hay que tomarle el ultrasonido, porque si encuentras que tiene una trombosis portal, en la primera semana lo puedes dejar anticoagulado. Después de la primera semana, pasa esa ventana y tu probabilidad de poder hacer algo disminuye muchísimo y a lo mejor hay que reintervenirlo o lidiar con las complicaciones. La falla hepática postoperatoria tampoco y tampoco pasa el primer día. Casi todos, tampoco hay una clasificación uniforme para detectarla, pero casi todo el mundo dice, a ver, si tiene elevación de lactato, elevación ¿qué más? Prolongación de tiempos de coagulación, es importante. Tú puedes hacer una hepatectomía. Es más, hemos visto trasplantes que tienen 10,000 de AST y de ALT con el paciente despierto en perfectas condiciones. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre? Porque el AST y el ALT son enzimas que viven dentro del hepatocito y solo te habla de cuántas células murieron, pero no te habla de cuántas están vivas y haciendo su trabajo. La depuración del lactato y la prolongación de los tiempos de coagulación sí te habla tanto de la capacidad que tiene el hepatocito de hacer su metabolismo como de su capacidad de síntesis. Entonces, ¿cómo se vigila la falla hepática postoperatoria? Pues se vigila con esos parámetros. El paciente no tenga alteración en el estado de conciencia, que tenga una elevación significativa de la bilirrubina o que tenga prolongación de los tiempos o elevación del lactato. Y casi todo eso lo hacemos día con día y es como lo vemos. Pero no duele ni se ve al día siguiente, ¿no? A menos de que haya habido un accidente importante en quirófano. ¿Contesté tu pregunta? ¿No? Sí, por supuesto, doctor. Muchísimas gracias. Sí. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta, doctor. Usted, habiendo hablado de todas las diferentes técnicas y dispositivos que hay para hepatectomías, ¿cuál es el que prefiere usted? ¿El Clamp Crush o...? Sí, la verdad es que sí. Y ni siquiera esa. Hay una variación que no se los comenté para no confundir más, pero lo publicó gente de Mount Sinai. El autor es Myron Schwartz y San Royae, que agarran la tijera y se meten al parénquima y empiezan como con la tijera a avanzar. Necesitas desarrollar un poquito de sensibilidad y donde se para, ahí hay una estructura. Entonces ya nada más la limpias un poco arriba y hacia abajo. Entonces me gusta y casi siempre pido el JUSA porque pues, te permite hacer una muy buena disección de las estructuras vasculares y en hospitales de enseñanza, pues le enseñas a la gente, mira, este es el pedículo que va al 8, este es el que va al 6 y deja mucha enseñanza. Pero los que han entrado conmigo a quirófano ven que lo empiezo a usar y luego me desespero y hago pues la transección con la tijera. Pero se vale hacer cualquier y no hay nadie ni mejor ni peor mientras te salga bien y tengas buen control vascular. Siempre pido el CUSA porque me parece didáctico para enseñar, pero casi siempre lo uso menos de la mitad de la transección. Gracias, doctor. Oiga, doctor, ¿y la cantidad de tejido que toma con el Kelly Clamp, o sea, es puro Phoenix o hay un... Esa es una gran pregunta. A ver, nadie se ofenda, pero se los voy a decir así para que no se les olvide. Cortes chiquitos, pendejadas chiquitas. O sea, no es lo mismo que te metas a disecar la aorta y le hagas un corte de 2 centímetros y se te vacíe, a que le hagas un pequeño hoyito y tengas la oportunidad de ponerle el dedo. Entonces, en general, toda la transección del parénquima hepático, ya sea que lo hagas con la pinza o que lo hagas con la disección, cuanto más pequeñas sean las mordidas, más fina va a ser tu disección. Yo estoy seguro que alguno de ustedes ha visto que llega alguien y mete la pinza de Rochester y ¡tras! Agarra todo el parénquima hepático. Claro, estoy seguro que se puede hacer. Donde tenga una variación anatómica rara, no la vas a ver y entonces puedes tener un accidente vascular.
la idea es tener un buen control del inflow, del outflow e irse despacito. Si de repente tienes mucho sangrado en la transección, algo no está bien. ¿No? Si está algo totalmente aislado, ¿por qué te va a sangrar tanto? A lo mejor se te movió tu bulldog arriba en las suprahepáticas, a lo mejor tiene un reemplazo izquierdo que está irrigando el hígado y no lo viste porque el Pringle está lejos de ese reemplazo izquierdo, hay que poner ahí un bulldog, pero lejos de, bueno, vamos a meter pinzazos y sacarlo, que a veces lo tenemos que hacer, lo mejor es un paso atrás y recordar el caminito, ¿no? Si te pierdes en el bosque, esa es otra máxima en cirugía hepática, si te pierdes en el bosque, sigue el río, y esto es, sigue las venas. Entonces, cuando usas las transecciones anatómicas, lo ideal es ir a encontrar la vena a la derecha, a la media o a la izquierda y seguir su trayecto, porque entonces vas a hacer una disección muy limpia y muy anatómica. Muchísimas gracias. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna otra pregunta, comentario, aclaración? Creo que ya no, doctor. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Disculpen lo que ocurrió la vez pasada que no pude dar la plática. Y nos vemos creo que el viernes, ¿verdad, Sara? Con tumores hepáticos benignos. Sí, creo que el viernes.